El petróleo es una sustancia combustible líquida, negra y viscosa, formada por carburos de hidrógeno, mezclada a veces por agua salada y carburos gaseosos de hidrógeno. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas por la acción de los microbios anaerobios. Las grandes zonas mundiales en producción se sitúan en Estados Unidos, Venezuela, Oriente Medio, Rusia y en menores cantidades países como Ecuador, México, Colombia, China y el Sahara. En el Ecuador, el llamado oro negro ha sido hasta el día de hoy una de las principales fuentes de ingresos. A este se lo descubrió en el país en la península de Santa Elena en 1880 y luego en la Amazonía en 1940. En Santa Elena, la explotación se inició en 1911 con la instalación del primer campamento de la compañía de origen inglesa, Anglo en Ancón, mientras que en la Amazonía la explotación se inició en 1972. El Estado ecuatoriano creó su empresa petrolera bajo el nombre de Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, organización que funcionó hasta 1989. En el mismo año se inaugura la nueva organización llamada Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, con 3 filiales especializadas que constituyen una estructura que abarca desde la explotación y producción de petróleo hasta la venta de petróleo y combustible. Para la elaboración de nuestro video sobre las etapas del proceso de negociación en caso Chevron, las fuentes fueron las siguientes páginas web: www.planb.com, el expediente Chevron y es.script.com, caso Chevron Texaco. Y para complementar nuestro conocimiento, un video en YouTube que se titula TC Caso Chevron. Gracias. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada del tercer semestre. De acuerdo a la materia de negociación y solución de conflictos de la cátedra con el trabajador del conocimiento, el máster Douglas Torres, nuestro tema a tratar son las etapas del proceso de la negociación en el caso Chevron. Es la etapa del proceso de negociación en el caso Chevron. Se divide en 3, que es la planificación, la negociación cara a cara y el análisis posterior. La planificación es la parte más importante de la negociación, pues es el camino más seguro a llegar a una negociación satisfactoria. ¿Hubo planificación en el caso Chevron? Por parte de Chevron, sí, ya que hubieron negociadores y gente preparada, mientras que en Ecuador eran puros políticos, las cuales no eran preparadas para la negociación. Aquí le presentamos una pequeña cronología del caso Chevron, en donde en el año de 1962, Texaco entró a la Amazonía ecuatoriana. Le fueron concedidas 1 millón de hectáreas. En el periodo del año 1990 y 1998, bajo la presidencia de Jesito Durán Ballén y Yamil Magua, se firmó una acta de finiquito de Ecuador, donde lo libraba de cualquier responsabilidad de daño ambiental a Chevron. En el año de 2002, la Corte de Apelación de Nueva York resolvió enviar el caso a Ecuador. En el año de 2004 se iniciaron las inspecciones judiciales. En el año de 2006, en una corte de los Estados Unidos, el gobierno de Ecuador acusa a Chevron Texaco de fraude en su programa de remediación. En el año de 2008, el Frente de Defensa de la Amazonía acusa a Texaco de explorar y perforar ilegalmente en áreas. La reseña más histórica de esta cronología es en el año 1998, cuando Yvonne Baki, la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, firma una acta de finiquito, en donde lo libera de cualquier responsabilidad a Chevron por daño ambiental. Esto causó daños ambientales, animales muertos, y la presidencia se hizo de la vista gorda y decidió evitar cualquier juicio. Es como decir un Alzheimer judicial. La negociación cara a cara en el caso Chevron. En esta etapa los negociadores exitosos se preocupan por su comportamiento cara a cara. Para esto se debe tener una clara idea de este proceso. Por tanto, Ecuador objetó la jurisdicción debido a los derechos invocados en 1997, fecha que fue el Tratado Bilateral de Inversión entró en vigencia. Los tratados no son retroactivos, se alegó la incompetencia del Tribunal Arbitral para conocer el reclamo de Chevron Texaco. Las medidas provisionales no pueden ser cumplidas porque impone el Estado la obligación de violar sus propias leyes y una clara interferencia en la función judicial. Además manifestó que ningún funcionario del Estado podría cumplir los laudos sobre medidas provisionales, porque incumpliría las leyes ecuatorianas y se exponen a sanciones penales.
García expresó que Chevron ha agotado los recursos internacionales que dispone el sistema de justicia, que es responsable de que la sentencia del juicio del lago Agrio sea ejecutable, pues no solicitó la caución requerida por la ley. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, al agradecer la información proporcionada por el procurador Diego García, indicó que es importante socializar los argumentos del Ecuador a nivel nacional e internacional de nuestros recursos y soberanía. Y posterior, en caso Chevron, en esta etapa se analizan los resultados del proceso, las experiencias adquiridas, las perspectivas futuras, el control y seguimiento de los resultados. En lo que corresponde al caso Chevron, se dice que fue un proceso de negociación entre Chevron y Ecuador, teniendo un interés en común. En el Ecuador, llamado oro negro, ha sido hasta el día de hoy una de las principales fuentes de ingresos para el país, y Chevron se dedica a la exploración y comercialización de petróleo crudo, gas y sus derivados. Después de algunos años, el trato que se realizó tuvo conflicto, ocasionando una contaminación desastrosa dejada por la transnacional Texaco, ahora llamada Chevron. Desde el año 1972 hasta el año 1992, la compañía petrolera transnacional construyó y operó pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. Al intercambio que ellos pensaron llegar o lograr terminó en un fracaso por no cumplir con el contrato acordado por ambas partes, llevando este conflicto a manos de la justicia por daños ocasionados. Dicho caso ha pasado por manos diferentes jueces sin llegar a ningún acuerdo para ninguna de las partes. El asunto que se negoció fue la venta del petróleo para tener ingresos.